En Canarias. Capital Intereconomía, con Rubén Gil. Saludos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos días, bienvenidos a Radio Intereconomía, bienvenidos a Capital Intereconomía. Es jueves, es 16 de octubre y hoy Bruselas va a presentar su hoja de ruta en defensa, con la que busca mejorar sus capacidades y su autonomía frente a las amenazas a su seguridad, con la vista puesta especialmente en Rusia. Hoy la Comisión va a detallar en qué va a consistir ese muro antidrones que se podría extender a toda la Unión Europea y también podría detallar la inversión que será necesaria para construirlo. El anuncio de hoy por parte de Bruselas llega después de que la Unión Europea respaldara ayer a España tras esa amenaza de Donald Trump de imponer aranceles por el gasto militar. Dice su portavoz Olaf Gill que van a responder ante cualquier medida contra un país miembro. Por lo tanto, responderemos adecuadamente, como siempre hacemos, a cualquier medida que se adopte contra uno o varios de nuestros Estados miembros. Y también les recuerdo que ahora contamos con un acuerdo comercial entre la Unión Europea y los Estados Unidos. Se trata de una plataforma para abordar cualquier otra cuestión comercial o relacionada con el comercio. Menos tajante era el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, casi de perfil. Elogiaba los esfuerzos de Trump para que los países aumenten su gasto en defensa y hablaba de unanimidad en el seno del organismo. Pero también porque ahora estamos en igualdad de condiciones con Estados Unidos, así que él está presionando mucho para que eso suceda. Yo estoy presionando para que eso suceda. Lo bueno es que ya tuvimos unanimidad, los 32, unanimidad total. España estuvo totalmente de acuerdo con los objetivos de capacidad, así que creo que es importante destacarlo. Y reacción también desde el gobierno español. La ministra de Defensa, Margarita Robles, no descarta aumentar el gasto en defensa y asegura que España es un socio fiable que cumple con la OTAN. Y lo grande, y hay que decirlo, y además hay que decirlo con mucho orgullo, es que España es un aliado fiable, responsable, que lleva 40 años en la Alianza Atlántica, que ha pagado un precio muy alto con vidas de militares españoles en el ámbito de la Alianza Atlántica, que estamos dispuestos a participar en todas y cada una de las misiones que se nos llaman, que estamos haciendo un esfuerzo importantísimo en materia de industria de defensa española, europea, en todo momento. Eso por un lado. Por el otro, Donald Trump reconoce abiertamente que está en guerra comercial con China. Así le respondía a preguntas de un periodista y defiende la imposición de aranceles como una herramienta muy importante para la defensa y para la seguridad nacional de los Estados Unidos. Tenemos un arancel del 100%. Si no tuviéramos aranceles, quedaríamos expuestos. No tendríamos defensa. Los aranceles son muy importantes para nuestra defensa y nuestra seguridad nacional. Palabras del presidente de los Estados Unidos después de que su secretario del Tesoro, Scott Bessent, apuntara a las últimas horas que China será la economía más perjudicada si mantiene sus medidas coercitivas. Defendía Bessent que las restricciones de Pekín a las tierras raras demuestran que el mundo debe diversificar las cadenas de suministro, abría la puerta a establecer precios mínimos en algunas industrias para combatir la manipulación del mercado por parte de China y advertía al secretario del Tesoro estadounidense de que la volatilidad del mercado no va a hacer a Estados Unidos cambiar su postura negociadora en esta disputa comercial. Tenemos cosas que son más poderosas que los controles a la exportación de tierras raras y para que quede claro, esto es China contra el mundo, no es un problema entre Estados Unidos y China. Tenemos muchas palancas que podemos accionar. Ellos necesitan algo que pueda ser igualmente perjudicial. No queremos dañar su economía. No creemos que ellos quieran dañar la nuestra, pero tienen una economía de mando y control y no van a mandarnos ni controlarnos. Pero después de decir esto, Bessent señalaba, pese a todo, porque pese a todo están teniendo acercamientos con China en una clara estrategia de palo y zanahoria, críticas y presiones para marcar posición, pero mano abierta al acuerdo, amenazas por un lado y mano tendida a Pekín por el otro. Y en este escenario de guerra comercial, la Reserva Federal en su libro beige advierte: el mercado laboral estadounidense se está estancando y la inflación está aumentando por culpa de los aranceles que están impactando, dice, en los precios. Un motivo más, según el gobernador de la Reserva Federal, Stephen Miran,
para bajar los tipos de interés. No diría que me gusta el cambio en el equilibrio de riesgos. Creo que es más bien que llegamos rápidamente a una política en lugar de esperar hasta el punto en que creo que la política es bastante adecuada ahora mismo para los vulnerables y se golpea la economía con una política de choque muy restrictiva. La economía reacciona de manera diferente a como lo haría con una política no restrictiva, por lo que creo que es más importante que la semana pasada que actuemos rápidamente para alcanzar la neutralidad. Tensiones comerciales que de momento, Eva Villanueva, siguen sin afectar al mercado. Buenos días. Pues sí, muy buenos días. A pesar de esas amenazas de Trump a China y esa batalla comercial, hemos visto a Wall Street anotarse ganancias en la jornada de ayer y al Russell 2000, el índice de las pequeñas y medianas compañías por capitalización bursátil, marcar un nuevo récord y pone rumbo a su mejor semana en 2025. Un S&P 500 que se anotaba ayer un 0,40% y que cerraba en esos 6.671 puntos. Y viendo claramente cómo a esta hora y en página de futuros lo que hace el mercado americano es para prepararse para una penúltima jornada de negociación de la semana con signo mixto y movimientos muy estrechos. Todo en un contexto donde, a pesar de la falta de datos macroeconómicos por el cierre del gobierno, los operadores se dejan llevar por esos resultados empresariales que constatan resiliencia económica, y donde ayer veíamos a otros de los grandes bancos de Wall Street batir resultados como Morgan Stanley, como Bank of America, y, por supuesto, en medio de las expectativas de bajadas de tipos de interés. El libro Face de la Fed ha constatado en las últimas horas que los aranceles impulsan los precios al alza, lo que hace que las empresas ya estén experimentando mayores costos y advertencias de que, si bien hay algunas que mantienen sus precios sin cambios para seguir siendo competitivas, otras lo trasladan esos mayores costes de importación a sus clientes. En este escenario, esta mañana lo que estamos viendo es cómo las acciones asiáticas en su mayor parte se suman al carro de las ganancias. Tenemos a la China continental con avances, mientras que el Hansen de Hong Kong retrocede, mientras se acrecienta el temor por la disputa comercial. ¿Qué pasa con el oro? Con el activo refugio por excelencia, pues le hemos visto marcar un nuevo máximo histórico, 4.237 dólares es el momento que tenemos en pantalla, mientras los inversores aumentan sus apuestas por ese refugio en medio de las tensiones y ante la expectativa de mayores recortes de tipos de interés. De hecho, si miramos al dólar, al billete verde, lo que hemos visto es como los inversores anticipan ese recorte de tipos casi seguro de 25 puntos básicos en la reunión de finales de mes y otro seguido en diciembre, lo que hace que a esta hora veamos a ese índice dólar en los 98,58 en el intercambio de esa cesta de divisas, y frente al euro, a la divisa comunitaria, tenemos en 1,1655 las unidades. Si vemos en el tiempo real de los mercados lo que está pasando con el petróleo, vemos como a esta hora el crudo Brent, el de referencia en Londres, sube un 0,82% hasta esos 62,42 dólares el barril. También tenemos al West Texas subiendo ese 1%, 58,88 dólares. Y extendiendo en las ganancias después de que Trump haya dicho que India ha prometido dejar de comprar petróleo ruso. Sin datos en Estados Unidos, hoy la mirada sigue puesto en los de la vieja Europa. Vamos a conocer datos de crecimiento y balanza comercial en el Reino Unido. También veremos esas exportaciones e importaciones, esa balanza comercial de la eurozona en medio de la cruzada arancelaria. Y entre los que se confiesan al mercado tenemos títulos como Essilor, Luxottica o Pernod Ricard. Ayer el Stock 600 sumaba un 0,57% por el impulso de Louis Vuitton y de Christian Dior. En página de futuros lo que vemos a esta hora es como los futuros del DAX retroceden el 0,32% y los del Eurostock 50 un 0,41%. Mercados que miran también al cierre de gobierno en Estados Unidos, que supera ya las 2 semanas de duración. Hugo Alonso, buenos días. Buenos días. Anoche fracasaba por 9ª vez en el Senado el intento de reabrir el gobierno estadounidense, mientras que desde la Casa Blanca el director de presupuestos, Russell Vought, ya pone cifra al número de trabajadores que se pueden quedar sin trabajo por culpa de este cierre federal. Bueno, sin duda estamos hablando de miles de personas. Gran parte de la información que se ha basado en una especie de instantáneas
judiciales que, según han articulado, ascienden a unas 4.000 personas, pero eso es solo una instantánea y creo que la cifra será mucho mayor y vamos a mantener esas divisiones durante todo este cierre. En la agenda de este jueves, Brasil y Estados Unidos van a empezar a negociar hoy un acuerdo que ponga fin a su guerra comercial. Desde el gobierno brasileño intentan allanar el camino hacia ese acuerdo y se muestran dispuestos a cooperar con Washington en tierras raras y minerales críticos. En paralelo, Argentina anuncia que pronto firmarán un nuevo acuerdo comercial con Estados Unidos, tras el encuentro mantenido esta semana entre Trump y Milei. Y el gobierno estadounidense trabaja ya en un segundo plan de apoyo financiero al país sudamericano por importe de otros 20.000 millones de euros. En Francia, el primer ministro Sébastien Lecornu se enfrenta este jueves a otras 2 mociones de censura. La Asamblea Nacional Francesa examina 2 mociones de censura presentadas por la extrema derecha de Marine Le Pen y la izquierda radical en Francia insumisa contra el segundo gobierno de Lecornu. Mociones que no saldrán adelante gracias al apoyo del Partido Socialista, cuyo líder confirmaba en una entrevista que subirán los impuestos ricos a cambio de los apoyos de presupuesto del año que viene. Olivier Faure, allez-vous réintroduire la taxe Zuckman par amendement? Olivier Faure va a volver a presentar el impuesto Zuckman mediante una enmienda. Sí, por supuesto. Y entonces veremos quién está a favor y quién en contra. Y si ese impuesto Zuckman no se adopta, presentaremos otras propuestas sobre la flat tax, sobre lo que se llama el impuesto único fijo, sobre la contribución diferencial sobre los altos ingresos. En fin, toda una serie de impuestos dirigidos a las grandes fortunas, los grandes patrimonios, las grandes empresas. Y ahí veremos quién está de cada lado de la barrera. Y Donald Trump autoriza operaciones encubiertas de la CIA en Venezuela. Según el New York Times, el presidente de Estados Unidos ha autorizado a la CIA a realizar acciones encubiertas en Venezuela, en lo que supone un paso más en la campaña de la Casa Blanca contra el presidente venezolano Nicolás Maduro. Tienen sus prisiones en los Estados Unidos de América. Entraron por la frontera porque teníamos una política de fronteras abiertas y tan pronto como escuché eso, muchos países, no es el único país, pero son los peores abusadores. Pero creo que Venezuela está sintiendo la presión, pero creo que muchos otros países también la están sintiendo. No voy a dejar que este país se arruine porque otras personas quieran caer, como dices, son los peores, nos han dado lo peor. Si eres un family office, un inversor institucional y quieres invertir, Sirena Invest es tu aliado. Sirena Invest es una promotora inmobiliaria con más de 15 años de experiencia en el sector inmobiliario polaco que ofrece invertir en una de las economías más pujantes y rentables del mundo. Polonia. Recuerda, sirenainvest.com con Y o llámanos al 648 019495. Allianz Bernstein, comprometidos con la sostenibilidad y el cambio climático, les ofrece la información del tiempo. La masa de aire frío en altura continuará afectando al nordeste peninsular y Baleares, desplazándose hacia el sur y provocando un aumento de la inestabilidad. Se esperan chubascos desde primeras horas en Cataluña, el Golfo de Valencia y el este de Baleares, que por la tarde se extenderán al interior de la mitad sur y el tercio oriental, con tormentas que podrían ser localmente fuertes, sobre todo en zonas de montaña y centro-este. La nubosidad aumentará en la mitad sur, mientras que en el norte predominarán los cielos poco nubosos y en Canarias habrá nubes y lluvias más probables en las islas occidentales. Las temperaturas descenderán en Galicia y el tercio sur, con heladas débiles en el Pirineo, y los vientos serán de flojos a moderados en la mayor parte del territorio, más intensos en el estrecho. Allianz Bernstein, comprometidos con la sostenibilidad y el cambio climático, les ha ofrecido la información del tiempo. Cada sábado, en Rienda Suelta, te contamos todo lo que se cuece en el panorama ecuestre. Deporte, actualidad, ocio, cultura, tradición, salud y mucho más. De 2 a 3 de la tarde, todos los sábados, en Radio Intereconomía, galopamos en las ondas con Rienda Suelta. Tiendas, mercados y pequeños comercios forman parte de la identidad de Madrid. Porque cuando eliges cercanía, eliges calidad, sostenibilidad y un trato más personalizado. Compra en los comercios de tu barrio y llena la ciudad de vida. Ayuntamiento de Madrid, donde se cruzan los caminos.
Nuevos futuros Spot Quote de CME Group. Opera índices como SP500, Nasdaq, Dow Jones o criptomonedas como Bitcoin o Ether, con un tamaño entre 5 y 20 veces más pequeños que los futuros micro y cotización a precios de contado. Más claros, más simples y más accesibles. Más en ebroker.es. La dirección de Radio Intereconomía no se responsabiliza ni comparte necesariamente las opiniones y consejos de sus colaboradores o las realizadas por terceros ajenos a este programa. Está pasando. Te lo estamos contando. Capital Intereconomía. Las 7:16 de la mañana vamos a buscar claves, vamos a buscar protagonistas en el mercado con un nombre propio. Nestlé, la firma de alimentación que acaba de presentar sus cuentas de los 9 primeros meses del año, con unas ventas, ojo, que disminuyen un 1,9% en ese periodo. Son 65.870 millones de francos suizos de facturación. Como decimos, caída de las ventas en los 9 primeros meses del año para Nestlé del 1,9%. Crecimiento orgánico de la compañía que alcanza el 3,3%. Y ojo, porque habla de reducción de plantilla en los próximos 2 años. Dice el consejero delegado de la compañía, de Nestlé, en la nota que acompaña esos resultados, que el mundo está cambiando y que Nestlé necesita cambiar más rápido. Y eso implicará, dice, tomar decisiones difíciles. Así las califica el consejero delegado de Nestlé en relación a esa reducción de plantilla que se espera para los próximos 2 años. Para el resto de este año, Nestlé predice que el crecimiento orgánico de ventas va a mejorar a pesar de los riesgos persistentes derivados de las incertidumbres macroeconómicas y de consumo. Así que esas son las cifras de Nestlé que se van a cotizar hoy a partir de las 9 de la mañana en bolsa. Caída de las ventas del 1,9% en los 9 primeros meses del ejercicio. Enseguida buscamos más protagonistas, más claves del día en las bolsas europeas. Noticias que se van a cotizar a partir de las 9 de la mañana y también las que se van a cotizar en otros mercados y las tenemos ya moviéndose en tiempo real. Empezamos mirando a Estados Unidos, donde los futuros a esta hora de la mañana, ¿cómo vienen, Roberto? Pues planos, pero en positivo, con subida del 0,06% para el Nasdaq 100, del 0,04% para el S&P 500 y avanza un poco más el futuro del Dow Jones, un 0,08%. Con el foco puesto en los resultados empresariales, enseguida repasamos cómo fue la crónica de ayer, la sesión de este miércoles en Estados Unidos. Vamos a ver cómo está siendo la de este jueves por la mañana ya en Asia, donde el foco está puesto en el Kospi surcoreano. Lo tenemos con máximo histórico, Eva. El resto de indicadores en aquella parte del mundo, ¿cómo cotizan a esta hora? Bueno, pues hoy vemos mayoría de órdenes compradoras, pese a esas tensiones entre Estados Unidos y China frente a esa batalla comercial. Y vemos precisamente, como decías, al Kospi surcoreano elevándose a lo más alto, 2% de subida, 3.731 puntos, alcanza máximo histórico en medio del optimismo que se está registrando en el comportamiento de las acciones en el marco de los acuerdos comerciales y la mejora del pronóstico de crecimiento por parte del Fondo Monetario Internacional. Por su parte, el índice Nikkei en Tokio, hoy con subidas fuertes del 1,31%, se recupera mucho de lo que fueron las caídas del martes, 48.296 puntos en un escenario donde desde el BOJ han señalado que es necesario monitorizar el impacto arancelario de Estados Unidos y que no se deben tener prejuicios antes de evaluar los datos. El Hang Seng de Hong Kong se convierte en el lado de las caídas del día de hoy, en el protagonista, 0,42% a la baja, mientras vemos como el tecnológico del Hang Seng es el que más cae, el 1%, y mientras vemos, por supuesto, como en China continental, Shanghái avanza el 0,12%. La bolsa australiana hoy, sin embargo, tiene avances del 0,86%. De hecho, lo tenemos en máximos históricos, 9.068 puntos, pese a los débiles datos laborales. 7,19, los que vienen bajando hoy son los futuros aquí en Europa. Futuro del DAX cayendo ahora mismo un 0,26%. También a la baja el futuro del Eurostock 50, que recorta un 0,41%. Vamos con los nombres propios.
Y empezamos mirando a Asia, donde ya hemos repasado cómo están los índices, hemos repasado esas declaraciones que llegan desde el Banco de Japón y miramos hoy de nuevo, Eva, la tecnología surcoreana que está brillando y un nombre propio, SK Hynix, que se pone a la cabeza de la tabla, aunque Samsung también, nombre propio del día, alcanzando máximos históricos. Pues sí, son los dos nombres que están poniendo en evidencia cómo hoy el índice surcoreano se impone a todos y alcanza máximos históricos. SK Hynix un 6% hasta esos 448.000 de wones en el valor de la divisa local, mientras que las acciones del fabricante de chips de Samsung Electronics suben un 2%, máximo histórico, debido a ese optimismo de los inversores en torno a la industria de los semiconductores. Las acciones han subido un 0,95% a los 95.900 wones, que son $67,52 al cambio, tras haber tocado hoy los 96.900. Más nombres propios, más protagonistas bolsas asiáticas en página de movimientos corporativos. Hoy es clave la operación en torno a la inteligencia artificial y los centros de datos. Las acciones del banco de inversión australiano Macquarie se disparan tras la venta de Alignec Data Centers por $40.000 millones. Pues sí, se trata del mayor acuerdo global de centros de datos que se ha registrado hasta la fecha. Sí se ha presentado. ¿Y quiénes están detrás? Pues los grandes nombres de Wall Street. Un consorcio de inversores encabezado por Nvidia, por Microsoft, por BlackRock y XAI son quienes han apostado por esa compra. La operación va a transferir la propiedad del operador de centros de datos de rápido crecimiento desde esa división de gestión de activos de Macquarie. Se espera que la operación se cierre en el primer semestre de 2026 y el anuncio de la venta hace que Macquarie se dispare un 5% hasta los $229,88 australianos, su nivel más alto desde finales de agosto. Vamos hasta el mercado chino, donde nos fijamos en Cambricon, que sube con fuerza tras asociarse con SenseTime para avanzar en la autosuficiencia de China en infraestructuras de inteligencia artificial. Nueva noticia que engrosa como es ese sector tecnológico y de la IA el que centra la atención, y vemos como el diseñador de chips chino, Cambricon Technologies, se dispara un 4%. La compañía de IA SenseTime ha formado junto con Cambricon una cooperación estratégica con la que pretenden avanzar en esa autosuficiencia de China en infraestructura de IA, según la publicación en WeChat de SenseTime. Y en Hong Kong nos fijamos hoy en el sector automotriz, que es el que viene, Eva, encabezando las caídas. Pues sí, efectivamente, es el escenario en el que estamos viendo a NIO y XPeng con caídas de más del 3%, Great Leapmotor, Oli Auto y GA, que pierden el 1% en una jornada en la que entre las referencias que tenemos están esas ventas que ha protagonizado XPeng, perdón, la compañía que ha anunciado como las exportaciones han superado las 5.000 unidades, un aumento del 65,8% en tasa mensual y 79,4% interanual. Vamos al mercado americano, de nuevo, a pesar de esas tensiones comerciales China-Estados Unidos, tuvimos ayer a las bolsas mirando hacia otro lado, signo mixto anoche, Roberto, en Wall Street. Bajada para el Dow Jones, muy tímida, del 0,04%, subida de casi medio punto, del 0,4% para el S&P 500 y un 0,66% subía el Nasdaq. El día vuelve a estar marcado por los resultados empresariales y por la tensión comercial entre Estados Unidos y China. Bank of America ha conseguido un aumento de su beneficio neto del 12% en estos primeros 9 meses del año para alcanzar los $23.000 millones. Quien se ha disparado también en bolsa fue Morgan Stanley, cuyo beneficio ha aumentado un 44% y llega a los 4.600 millones. La nota negativa la ponen los laboratorios Abbott, que ha ganado $1.600 millones, pero es un 0,1% menos que en el mismo periodo del año anterior. Las acciones nucleares cotizaron de forma mixta después de que el ejército de Estados Unidos lanzara un programa para desplegar pequeños reactores. NuScale, un pequeño desarrollador de reactores, aumentó más del 16%, pero Nanonuclear cayó un 3% respectivamente. Siguen las amenazas arancelarias por parte de Trump a China. El presidente de los Estados Unidos asegura que ahora podría acabar con el comercio de aceite de cocina entre ambos países, aunque también se abra la puerta a retomar las negociaciones, o eso es al menos lo que deslizó el secretario del Tesoro Scott Bessent a la prensa. Sin dato de inflación de septiembre, para el economista jefe de Apollo, Thorsten Schlock, la reserva
Reserva Federal está volando a ciegas tras el shutdown. Está volando a ciegas y la consecuencia de eso es que necesitan mirar todas esas otras fuentes de datos. Hay otras cosas que mirar, pero nada de esto puede vincularse directamente con los datos de empleo del gobierno. Por eso es que tanto en el IPC como en las nóminas no agrícolas y una amplia gama de indicadores, véase las ventas minoristas, simplemente no sabremos en la reunión del 29 de octubre qué ha sucedido realmente con la economía desde la reunión que tuvimos en septiembre. Vamos con protagonistas empresariales. Empezamos con la aerolínea United Airlines, cayendo un 3% en After Hours después de presentar unos ingresos que se han quedado por debajo de las estimaciones. Se quedan en 15.200 millones de dólares, un 2,6% más que en el mismo periodo del año anterior, pero 130 millones menos de lo que esperaban los analistas. La aerolínea eleva previsiones para el resto del año y consigue un beneficio por acción de $2,78, 11 centavos más de lo que creía el mercado. Miramos a la tecnología, miramos a Nvidia, Microsoft y a BlackRock, que han firmado un acuerdo para hacerse con el centro de datos de Alignec Data Centers. Es uno de los mayores data centers del mundo y la operación tendrá un valor de $40.000 millones. Esta adquisición se enmarca dentro de la alianza AI Infrastructure Partnership, de la cual forma parte XI y el Fondo Soberano de Abu Dhabi, MGX. Y miramos también a Salesforce, se dispara casi un 4% en las operaciones posteriores al cierre del mercado después de prever ingresos de más de $60.000 millones para 2030. Estas estimaciones estarían por encima de lo previsto por el mercado, impulsadas por el desempeño de la compañía en el campo de la IA. El impacto de su acuerdo para adquirir el fabricante de software informática no está en estas previsiones. Pendientes también de la agenda americana. Hoy tendríamos que haber conocido, entre otras referencias, esas tendencias de las ventas minoristas y la variación de precios de producción de septiembre. También la publicación del índice de precios de importación. Sí vamos a tener, no se va a conocer lo anterior por el cierre de gobierno, sí vamos a tener hoy la encuesta de la FED de Filadelfia de octubre y resultados de Charles Schwab, entre otros. Vamos a mirar bolsas europeas, futuros cayendo hasta ahora y el IBEX 35, Ángeles Lozano, a ver si hoy, aunque de momento los futuros no pintan así, va por los 15.600 puntos. Buenos días. Muy buenos días. Ayer incluso superaba la cota de los 15.700 en el intradía, pero al cierre cedió un 0,10% y hoy partirá desde los 15.570. Ayer veíamos cómo algunos índices europeos subían con fuerza, especialmente el CAC 40 de París, tras las cifras de ventas de Louis Vuitton que disparaban al sector del lujo. En España, el IBEX recibía el impulso de valores como Indra, que subía un 4% por las expectativas de nuevos contratos en defensa. Las acciones amplían su rally hasta cerca del 150% desde principios de año. También se vieron subidas en Puig, que cerró con un avance del 3,95% gracias por esas subidas en el sector del lujo a raíz de las cuentas de Louis Vuitton. Mientras tanto, veíamos a los bancos retroceder. BBVA se dejaba un 1,25, Sabadell un 0,92%. Seguimos a la espera de conocer el resultado final de la OPA. Hay que esperar hasta mañana viernes. Y también se vieron ventas en Unicaja, que bajó un 1,62%, y en el resto del sector. Lo peor fue para ACS, que se dejó un 2,57%, y Celnex, que bajaba 2 puntos porcentuales. En el resto de Europa, el gigante del lujo Louis Vuitton se disparaba un 12,22%. Ese rally se contagiaba a otros valores del sector como Kering, que ganaba un 4,8%, Hermès un 7,35% o Burberry, que recuperaba un 3,36%. Escuchamos a Alberto Matellán, director general de la Financière Responsable, hablando de Louis Vuitton y del resto del sector. Lo que muestra, junto con otras del sector, es que la mejora en ventas no se produce por precios, se produce por más ventas y por más tráfico en las tiendas, por más venta física en las tiendas. Y esas son buenas noticias en sí mismas. Luego es verdad que hay muchas cosas todavía pendientes. Es decir, cuando miras el sector en general, todavía está por confirmar. Hay empresas concretas como Louis Vuitton que confirman este hecho. Otras empresas y otros sectores no tan de lujo, sino de una gama un poquito más baja, que no lo confirman, sobre todo en Asia. Miramos al día de hoy a los protagonistas, nombres propios. Se lo contábamos, Nestlé, que va a recortar 16.000 puestos de trabajo. Detalla en la compañía que de esos 16.000, aproximadamente 12.000
12.000 puestos de trabajo van a ser por el lado administrativo y 40.000 en puestos de manufactura y cadena de suministros. La compañía que dirige como consejero delegado Pablo Isla, que también va a aumentar su objetivo de ahorro a 3.000 millones de francos suizos. Recordemos que este anuncio de despidos llega después de que haya disminuido las ventas un 1,9% en los 9 primeros meses del año y que haya registrado un crecimiento modesto durante ese periodo. Eso sí, en los últimos 3 meses ventas de la compañía se quedan por encima de lo esperado. Tenemos más nombres propios, tenemos más protagonistas para el día de hoy en las bolsas europeas. Ángeles. Pues efectivamente hemos conocido también ya cuentas de ABB. El beneficio neto crece un 12% en el tercer trimestre. La compañía habla de un mercado robusto a pesar de los aranceles en Estados Unidos. Tenemos además a Iberdrola, que según publica 5 días ha encargado a Bank of America y BBVA la venta del 49% de un megaparque eólico marino valorado en 5.000 millones de euros. Ferrovial anuncia un dividendo de 342 millones que pagará en efectivo o en nuevas acciones. Y tenemos a Novo Nordisk, que ha comprado un medicamento para dolencias renales por hasta 2.100 millones de dólares. Por su parte, otra farmacéutica, Merck, ha elevado su previsión a medio plazo para su división sanitaria. Y datos macroeconómicos, balanza comercial de agosto en la eurozona. También se publican las balanzas comerciales de ese mes en Italia y en el Reino Unido, donde además destaca el dato de producción industrial de agosto. En Italia se conocerá la tasa de inflación general del mes de septiembre. Tu dinero, tu impacto. En Fundación Telefónica creemos que la tecnología no tiene edad. Si tienes más de 65 años, vives en un área rural y quieres descubrir cómo las herramientas digitales pueden hacerte la vida más fácil, apúntate a Reconectados Rural, el programa de Fundación Telefónica adscrito al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia financiado por la Unión Europea a través de los fondos Next Generation EU. Infórmate ahora en fundaciontelefónica.com. En Janus Henderson Investors creemos que trabajar juntos es mejor, con tus objetivos y nuestra experiencia en perfecta armonía. Janus Henderson, invirtiendo en un futuro mejor, juntos. Capital en riesgo, comunicación de marketing. Tailandia, Estados Unidos, Japón, Islandia. Hola, soy Plex. Si algo me apasiona es dar vueltas, sobre todo al mundo. He dado tantas vueltas que he estado en más de 60 países. Pero a lo que no le doy ni una vuelta es a cómo conseguir el nuevo iPhone 17. Ven ahora al Santander y podrás disfrutar del nuevo iPhone 17 con renting desde 0 euros al mes. Consulta condiciones en bancosantander.es. Promoción válida hasta el 14 de enero de 2026. Santander, es el momento. No le des más vueltas. Te dijeron que invertir era solo para ricos. Te mintieron. En Gold Waves Group, con $30.000 puedes empezar a moverte globalmente, con estrategia, con visión, con Gold Waves Group. ¿Vas a seguir viendo cómo otros ganan? Invierte con Gold Waves Group. Agenda tu consultoría gratuita en goldwavesgroup.com. Bienvenidos a los 8 días de oro del Corte Inglés. Solo hasta el 2 de noviembre tienes más de 600 marcas con hasta un 30% de descuento. Todas tus marcas favoritas de moda, lencería, zapatería, accesorios, belleza, deportes, hogar. Entra ya en los 8 días de oro del Corte Inglés, en tienda web y app. El primer análisis de la mañana. Lo buscamos hoy con Araceli de Frutos, que es asesora del Fondo Laja Inversiones. ¿Qué tal, Araceli? Muy buenos días. ¿Qué tal, Rubén? ¿Cómo estás? Buenos días. Ya le hemos tomado el pulso al mercado, que sigue latiendo, parece que sigue latiendo con fuerza, con esas subidas anoche en Wall Street, a excepción de esa caída muy moderada del Dow Jones, con esas ganancias que vemos hoy para el Nikkei en Tokio, con esos récords para el Kospi surcoreano. Aquí, nuestro IBEX, buscando los 15.600 puntos. Te quiero preguntar por el escenario en el que nos encontramos, Araceli, esas tensiones comerciales, esos mensajes de Trump y Bessent contra China, y el libro beige de la Reserva Federal, que conocíamos anoche, y que avisa de un aumento de la inflación y de un estancamiento del mercado laboral estadounidense. Fed, que está sin dato de inflación en Estados Unidos, recordemos, hasta el 24 de octubre, apenas unos días antes de su próxima reunión. ¿Qué te dice esa advertencia de la Reserva Federal ayer en su libro beige?
Bueno, al final la Reserva Federal, como nos dijo en las anteriores reuniones, ahora vuelve la vista al mercado de trabajo, ¿no? Decimos siempre, ¿no? Recordamos, tiene dos objetivos la Reserva Federal, a diferencia del Banco Central Europeo, que solamente tiene uno de la inflación. La Reserva Federal tiene el objetivo de precios compatible con un nivel de empleo, de pleno empleo de la economía, ¿no? Con lo cual ahora vuelve la vista al segundo objetivo, que es el mercado de trabajo, ¿no? Bueno, pues por ese desacople entre oferta y demanda que está habiendo, y también por esa restricción, ¿no? del tema de la inmigración que está poniendo sobre la mesa Trump, que también hace que afecte a la demanda de trabajadores, ¿no? Con lo cual, bueno, vista al mercado de trabajo, palabras de Powell que también tuvimos esta semana con esa iniciativa de dejar de aplicar el quantitative tightening y empezar a comprar de nuevo en mercado, que eso significaría pues una bajada como una bajada adicional, ¿no? a la bajada de los tipos de interés que se tiene prevista para octubre, y bueno, pues suavización de las condiciones monetarias. Esto sienta bien al mercado y actúa como contrapeso de otra incertidumbre que tenemos encima de la mesa y que ha vuelto a nuestras vidas, que son los aranceles, ¿no? Esa guerra de Trump y China declarada, abiertamente, que será un tira y afloja y que estaremos a golpe de tuit hasta el 1 de noviembre, que finaliza el plazo, según han marcado, para alcanzar acuerdos. Con lo cual, bueno, pues digamos que tenemos el yin y el yang, nos sirve de contrapeso, uno positivo por el parte de mejora en las condiciones monetarias, que lo estaba pidiendo el mercado, y por otro, bueno, pues esa nueva guerra arancelaria, nuevos tweets de Trump que tienen, bueno, pues al mercado también en vilo, ¿no? Y todo esto en medio de la publicación de resultados empresariales, que de momento en Estados Unidos la banca parece que está siendo positivo, ¿no? El palo y la zanahoria lo llamamos a las 7, la estrategia de Trump y de Bessent. Bueno, con esta incertidumbre, China. También lo que vemos es los máximos también, ¿no? Los activos de moda este año, que es el oro, y que está tomando el relevo la plata también, ¿no? Por ese refugio, ¿no? que los inversores que toman ante estas incertidumbres poco claras que tenemos, sobre todo pues, el tema de aranceles que ha vuelto a nuestras vidas. Te preguntaba por resultados empresariales, porque, y hablando de la tecnología, acabamos de conocer los de Taiwan Semiconductor, ahora los compartimos y nos cuentas cómo está la tecnología. Pero te pregunto muy rápido por esa tensión comercial China-Estados Unidos y por la Reserva Federal. Ayer Stephen Miran, el gobernador de la Fed, aprovechaba y decía que es un motivo más, ¿no? Esta tensión comercial para bajar tipos de interés. ¿Lo crees así? ¿Justifica esta tensión, esta guerra comercial de la que hablaba ayer Trump cuando le preguntaban, justifica una bajada de tipos en Estados Unidos? Bueno, la justificación de la bajada de tipos la van a tener en el mercado de trabajo, ¿no? Esa ralentización que están viendo en los últimos datos, que es lo que ya nos confirmaron para justificar la bajada de tipos en septiembre, ese es el argumento que van a seguir esgrimiendo para bajar tipos de interés, ¿no? La guerra comercial no justificaría esa bajada de tipos, ya que, bueno, pues nos llevaría a aumentos de inflación, ¿no? Justamente la guerra comercial o los aranceles han sido la excusa para no bajarlos durante todo este tiempo que Trump ha estado pidiendo bajadas de tipos de interés, ¿no? La guerra arancelaria llevaría a un aumento de precios y la bajada de tipos no sería efectiva. El mercado de trabajo es la excusa, entre comillas, para bajar los tipos de interés en Estados Unidos. Hoy tenemos protagonistas empresariales. Hoy se van a cotizar las cuentas de Nestlé, que contábamos poco después de las 7 de la mañana aquí en Europa, con ese anuncio de despidos, 16.000 trabajadores. Eso le suele gustar bastante al mercado cuando hay reducción de plantilla, porque lo considera ahorro de costes. Y tenemos ya las cuentas de Taiwan Semiconductor, de TSMC. Ojo a las ganancias netas en el tercer trimestre, crecen un 39%. Estamos hablando de un beneficio récord de más de 452.000 millones de dólares taiwaneses en el tercer trimestre del año. La inteligencia artificial, todo lo relacionado con la inteligencia artificial, con la tecnología, es un no parar, Araceli.
Pues sí, es la temática también del año, ¿no? En cuestión de tecnología, la temática de inteligencia artificial. Todos los que invierten en inteligencia artificial o todas las inversiones que se están haciendo, pues son bien acogidas por el mercado. Inversiones que están haciendo al final compañías grandes y compañías que mueven mercado. ¿No? También el acuerdo que conocimos ayer de Nvidia, de Broadcom, de BlackRock, en los data centers, pues todo lo que suena a inversión en inteligencia artificial es lo que está tirando el mercado y es lo que está posibilitando también esa diferencia que estamos teniendo entre el comportamiento del índice de los Estados Unidos y el índice europeo, ¿no? Desde nuestro punto de vista tenemos que salvar también esa depreciación del dólar, que también, bueno, pues que ahí sí que se gana en Europa, ¿no? El gap sigue positivo respecto a Europa, pero es el driver que nos ha movido los índices estadounidenses y que yo creo que, bueno, pues que seguirá teniendo impulso pues lo que queda de año y el año que viene, ¿no? Inteligencia artificial en tecnología es lo que mueve el mercado. Taiwan Semiconductor, protagonista con esas cuentas hoy. Ayer lo era SML aquí en Europa, con subida de más del 2% tras esos resultados, más del 3% tras esos resultados. Samsung, que está subiendo en más de un 2%, también se pone del lado de esas subidas y de ese auge de todo lo relacionado con inteligencia artificial, con semiconductores, y la tenemos cotizando con máximos históricos. Y te pregunto por un sector más, que no sé si tenéis en cartera, Araceli, que es el sector defensa, en un día este jueves en el que la Unión Europea va a presentar su hoja de ruta en defensa, va a dar detalles de cuánto van a tener que invertir los países. ¿Eso hasta qué punto puede ser un acicate, un aliciente para las empresas europeas del sector? Bueno, la temática de defensa estuvo impulsando los mercados a comienzos de año, ¿no? Con ese aumento que se acordó, ¿no? También en defensa en Europa, dejándonos un poco Estados Unidos. Bueno, pues os defendéis vosotros, que ya tengo suficiente con China, ¿no? Y bueno, pues puede servir de nuevo de catalizador. La verdad es que el 5% de gasto en defensa está ahí, positivo para las compañías. También apostamos por, bueno, pues siempre hemos tenido recomendados, y es uno de los valores que tenemos durante más tiempo en cartera, Airbus, con la parte, bueno, pues es un poco mix, ¿no? Parte de defensa y parte comercial, y este año sí que hemos reforzado las recomendaciones de defensa con Rheinmetall o MTU Aéreo. Sí que serviría de catalizador y de aliciente para que ese sector, bueno, tuviera perspectivas positivas en bolsa, ¿no? El sector también con valoraciones también exigentes, ¿no? Los puros de defensa hay que ser muy selectivo porque las valoraciones también son muy exigentes. Araceli de Frutos, asesora del Fondo Laja Inversiones. Gracias por madrugar con nosotros y por poner los puntos sobre las IES, de cómo están los mercados y los sectores ahora mismo. Gracias, Araceli. Buen jueves. Muchísimas gracias a vosotros. A por el jueves. Cada casa es una historia diferente. Una nueva casa para una nueva vida. Una casa para vivirla a tope. Una casa tuya y solo tuya. En Cuchabank sabemos que cada casa es una historia. Por eso hacemos hipotecas de todo tipo. Ven a Cuchabank y hablamos de tu historia. Más info en cuchabank.es. En CESCE te decimos sí a todo. ¡Sí! Con Máster Oro Integral tendrás la solución más completa para tu empresa contra los riesgos de impago. La cobertura más amplia, los mejores servicios y un especialista en tu negocio siempre a tu lado. ¿A que suena bien? Llámanos al 900-104-438 o entra en ceste.es. CESCE, seguros de tu éxito. Indra Group ha mostrado por primera vez al Ejército del Aire y el Espacio sus nuevas capacidades de experimentación y ensayo en vuelo en el Centro de Ensayos de Las Rozas, Lugo, donde realizó una demostración pionera en Europa con su nube de combate Nimbus, una tecnología clave para el combate colaborativo del futuro. La nube Nimbus permite integrar sensores de nueva generación con otros ya en servicio mediante el sistema colaborativo NSDAS, creando un supersensor conectado. Las pruebas combinaron entornos reales y virtuales gracias a la tecnología Live Virtual Constructive, que integra vuelos reales con simuladores e inteligencia artificial.
Los datos se analizaron en el tiempo real en el Centro de Excelencia de Análisis Operacional de Indra en Madrid, reforzando la conexión entre experimentación y análisis. Además, la compañía presentó avances en el sistema de armas Valero, un vehículo aéreo multipropósito nacional capaz de realizar misiones de guerra electrónica, actuar como señuelo o portar armamento, con el que Indra se adelanta a las futuras necesidades del mercado. Las ofertas solo 3 días en Frescos duran eso, solo 3 días. Por eso son tan buenas. Y salen todos los martes y viernes. Y hay que estar atento para llevarse, por ejemplo, y solo hasta el domingo, una cesta de 1,2 kg de melocotón amarillo con denominación de origen Calanda a 5,99 €. En tienda web y app. Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy? Precios válidos en Península y Baleares. Convierte tu evento en una experiencia única en Complejo El Olivar. En Complejo El Olivar convertimos tus jornadas de empresa, teams buildings, ferias y convenciones en nuestro compromiso. Calidad y vanguardia para crear un evento único e inolvidable en un espacio magnífico con un aforo de hasta 5.000 personas. Visita elolivar.es y concierta tu cita. El 12 de noviembre llega a Madrid la tercera edición de Mind, Madrid Investor Networking Day, el gran encuentro de la gestión de activos y wealth management. Más de 60 speakers, 30 expositores y 1.000 profesionales reunidos en un solo día. Conecta con los líderes internacionales de la inversión. Si eres profesional de la inversión, entra en eventomind.com e inscríbete con el código Intereconomía25. Colabora Ayuntamiento de Madrid. Renta 4 te ayuda a invertir con criterio y consistencia, con diversificación y foco en el largo plazo. El miércoles 22 de octubre de 10 a 11 de la mañana, programa especial desde el auditorio de la Fundación Renta 4 en Madrid. Carteras de fondos de inversión, seguros de vida, planes de pensiones para autónomos. Descubre ventajas, aportaciones, fiscalidad, objetivos. Porque planificar hoy es vivir tranquilo mañana. Porque desde Renta 4 y desde Intereconomía cuidamos lo que más importa. Si quieres venir, estás invitado al programa en directo. Miércoles 22 de octubre desde el auditorio de Renta 4 Banco en Paseo de la Habana 74 en Madrid. Allí nos vemos. La economía a tu alcance. 7:46, vamos con los periódicos, la prensa de este jueves 16 de octubre. Empezamos por La Económica de nuestro país, Diario Expansión, con lugar destacado para la OPA. Mañana conocemos el resultado. Dice que los fondos españoles esperan a una segunda OPA de BBVA. Bestinver vende sus acciones de Sabadell en el mercado y se refuerza en BBVA. Dice también Expansión que Telefónica bate su récord en el robo de clientes a los rivales, es robo entre comillas. Y sobre el FMI dice que la presión fiscal subirá 6.500 millones en España en 2026. Vamos a la portada de 5 días. Lo más destacado hoy para Iberdrola, venderá el 49% de un parque eólico valorado en 5.000 millones de euros. Dice también que la CNMV se arriesga a demandas por el precio de una segunda OPA, que el FMI prevé que la deuda global alcance en 2029 el mayor nivel, ojo, desde el año 1948. Y dice también la portada de 5 días que España disparó la compra de armas a Estados Unidos con el mayor gasto de la historia. Añade también que Bruselas apoya a Sánchez y asegura que responderá a Trump por los aranceles. Portada del Economista. El alza de patrimonio y la Golden Visa expulsa a 500 ricos del país. Dice que es el primer año que se prevé una salida de la riqueza neta en España. Y habla también de 25 fondos que duplican a la bolsa europea este año. Y sobre la OPA, la CNMV se expone a litigios por el precio de la segunda OPA de BBVA. En clave empresarial, Santander fusiona su negocio de consumo en Europa con Openbank. Vamos a ver qué están contando los periódicos nacionales y los de por ahí fuera. Roberto Hugo. El País señala en su portada que el juez expresa su estupor porque Ábalos siga como diputado. Puente mantiene libre al exministro pese a advertir un creciente riesgo de fuga. En El Mundo, Álvarez y Robles felicitaron por el Nobel a Edmundo. En privado dieron su enhorabuena al líder opositor venezolano a través de su otra mitad, el candidato exiliado en España. La Razón señala que Juan del Val gana el planeta con la reinvención de una mujer rompedora. Por otra parte, la ABC citan al rey: ninguna lengua nació para ser barrera ni un muro. El rey reclama en Perú que hagamos del español fuente permanente de la cultura y de los valores que nos unen.
Por otro lado, en Estados Unidos, comenzando la prensa internacional de Wall Street Journal titula: con el equipo de Trump planea una reforma del IRS para facilitar la persecución de grupos de izquierda. El esfuerzo instalaría un aliado de Trump en la unidad criminal del IRS, que ha elaborado una lista de objetivos de investigación. The Washington Post destaca por su parte que Trump dice que ha autorizado acción encubierta de la CIA en Venezuela, y el New York Times señala que Trump le ofreció una mano amiga en Argentina y le salió el tiro por la culata. En Alemania, el Handelsblatt destaca que la industria alemana está perdiendo la fe en su futuro. 3 sectores clave muestran el alcance. En Reino Unido, The Times señala que el FMI advierte que el aumento de los niveles de deuda amenaza la estabilidad financiera. Y nos vamos a Francia y acabamos el repaso de la prensa europea con la portada de Le Monde, que señala al Partido Socialista bajo presión del resto de la izquierda tras su decisión de no censurar al gobierno de Le Cornu. La cuestión de la implementación de la suspensión de la reforma de las pensiones sigue sin resolverse. Orange Empresas presenta Todo para Todos. Todo para la Comunidad de Madrid, que protege todas las comunicaciones gracias a la ciberseguridad de Orange. Y Todo para Clara, que se conecta desde su asesoría con sus clientes de forma segura y protegida. Si tenemos todo para las administraciones públicas y grandes empresas de nuestro país, lo tenemos todo para la tuya. Llama al 1414. Orange está aquí. Si caminas solo, irás más rápido. Si caminas acompañado, llegarás más lejos. Luna Sevilla es su asesor patrimonial de referencia. Prestando nuestros servicios como agentes de Caser Asesores Financieros, somos una empresa con amplia experiencia profesional y una clara apuesta por la formación de calidad, la información transparente y objetiva y por el asesoramiento financiero personalizado y continuado. Si desea más información, visite lunasevilla.es o llámenos al 91 762 3442. Llega un momento en la vida en el que dejas de hacer lo que deberías para empezar a ser tú. Es entonces cuando empiezas a elegir. Alegría de vivir cuando estás cerca de mí. El Pozo 1954. Elige lo que te emociona. ¿Sabías que si eres autónomo o tienes una pequeña empresa, puedes conseguir un ordenador gratis con el kit digital? Nosotros nos ocupamos de todo el proceso. Entra en kitautónomo.es o llama al 91 060 89 45 y te informamos sin compromiso. Es fácil y gratuito. kitautónomo.es. Los viernes a las 10 de la noche nos visita un gato, el Gato Gourmet. En Radio Intereconomía, Andrés Sánchez Magro presenta una guía semanal gastronómica, enológica, de restaurantes, literaria, musical y con todos aquellos ingredientes para cocinar la buena vida. El Gato Gourmet, con el patrocinio de Marqués de Riscal, mejor viñedo del mundo 2024. Capital Intereconomía. Invertir en futuro. Y hablamos de inversión, hablamos del sector inmobiliario. Lo hacemos con Amadeo Navarro Medina, que es cofundador de Homely Capital Group. ¿Qué tal, Amadeo? Buenos días. Buenos días, Rubén. Bienvenido un jueves más. Ahora hablamos de inversión, pero te quiero preguntar, como experto en el sector, por una noticia, y es esa ley que está preparando el gobierno para frenar los anuncios de pisos turísticos ilegales con multas que pueden llegar hasta €1.000.000. ¿Qué te parece? ¿En qué consiste esto? Bueno, esto, la verdad que a estas alturas no debería de sorprender a nadie. Vimos que ya pasó en Nueva York, explotó todo el mercado de licencias de Airbnb y marcó un hito que luego pues se fue replicando en el resto de ciudades. Y en España pues no ha sido diferente. Aquí lo que tenemos es una tendencia, y es que el pequeño inversor, el que tiene una vivienda granular repartida dentro de edificios residenciales, se tiene que olvidar ya de ese concepto porque no va a poder alquilarla, ¿no? Digamos que la ley se está haciendo cada vez más y más y más estricta y está eliminando la posibilidad de poder tener en propiedad una pequeña vivienda para poder alquilarla mediante su licencia. Entonces, estas multas, al final, ¿por qué se han dado? Porque
como sabéis, el 1 de julio de este año entró en vigor la ley del Código Registral Único, que obliga a tener pues, una matrícula para poder listarte en las plataformas como Airbnb y Booking. Y como somos los españoles, pues han intentado hacer la trampa, ¿no? y buscar maneras de, sin tener esa licencia, poder seguir publicados. Pues el gobierno ha dicho, ok, ataco directamente a los marketplaces, les multo con hasta 1 millón de euros y así eliminamos hasta 200.000 pisos que van a caer de las plataformas turísticas en España. Hasta que no, 200.000. No son pocos, 200.000 pisos es una caída muy fuerte en las unidades alojativas de nuestro país. En este contexto que nos estás explicando, Amadeo, vosotros desde Homely Capital Group, ¿qué proponéis? ¿Qué soluciones ofrecéis a los que quieran invertir en mobiliario mirando al sector turístico? ¿Qué opciones tienen? Yo lo que diría al final a nuestros oyentes es no ir en contra de la ola. O sea, aquí hay una tendencia que cada vez se va a volver más fuerte. La opción de invertir de manera individual pues desaparece y ahora la opción que se tiene es unirte a los grandes inversores o a los grandes jugadores para poder comprar edificios completos. O sea, nosotros nos dimos cuenta hace 3 años de que esto iba a ocurrir y comenzamos a crear vehículos de inversión para poder adquirir hoteles boutique y complejos de apartamentos turísticos con licencia, siempre con licencia, para poder explotarlos en conjunto y sin vecinos, sin que exista el problema social del huésped y la persona que vive allí durante todo el año. ¿Cómo aseguráis desde Homely Capital Group, Amadeo, la transparencia de esos proyectos? Pues nosotros lo más importante es que no hacemos crowdfunding. Nosotros al final todos los proyectos son en formato Club Deal, que significa que pues, nos asociamos, nosotros somos los primeros que invertimos un 5% del capital de todos los vehículos y nos asociamos con otros inversores que comparten nuestra misma filosofía y aprovechan esta ventana de oportunidad que es la de invertir en el turístico español y entramos todos en el capital social de la empresa, ¿vale? Creamos un consejo de administración y la transparencia en las decisiones es total. Si yo quiero invertir con vosotros, ¿por dónde empiezo? ¿Qué tengo que saber? ¿Cómo lo puedo hacer? Pues mira, lo que tienes que saber es que nosotros todos los años abrimos un vehículo nuevo para invertir en este sector. Son empresas que están diversificadas geográficamente en cuanto a los activos que se compran, ¿no? Pues, por ejemplo, nosotros estamos ahora mismo, aparte de en Madrid, estamos también en Menorca, en Sevilla, en Alicante, en Córdoba y vamos a entrar antes de final de año en Málaga, en Cádiz y en Valencia. Entonces, son inversiones desde 50.000 euros, ¿vale? Socios que pueden ser más cualificados o menos. Si inviertes como empresa, puedes invertir un 5% del capital social y prácticamente no tienes que tributar por los beneficios que te repartamos, ¿ok? Y, pues como digo, todos los años creamos un vehículo que lo que hace es comprar un conjunto de edificios para estar bien diversificado. ¿Rentabilidades que puede estar esperando un inversor de este tipo? Pues nosotros estamos entregando en vehículos pasados entre el 12 y el 15% de TIR. Una rentabilidad anualizada pues bastante interesante. Me han chivado, Amadeo, que estáis organizando un evento para hablar de esto, para hablar de oportunidades de inversión, para presentar esas oportunidades de inversión. Un evento exclusivo que ¿a quién va dirigido? Pues mira, va dirigido al pequeño y al gran inversor. O sea, estamos organizando el día 30 de octubre a las 7 de la tarde en el Club Financiero Génova, un evento privado que hay que solicitar invitación previa. ¿Cómo? Pues mira, nos pueden escribir a info@homelycapital.com, me pueden escribir a mí a LinkedIn en Amadeo Navarro y la podemos entregar después de un formulario para ver si esa persona pues entra dentro de nuestro tipo de inversor. Y ahí lo que vamos a hacer no es solo explicar proyectos nuevos e interesantes, sino que vamos a dar mucho contenido de valor de cómo está evolucionando el sector turístico en España, dónde están las ventanas de oportunidad para invertir, cuáles son las ciudades con más tendencia, las que ofrecen el mejor ratio de rentabilidad y hacia dónde creemos nosotros que va todo esto. Amadeo Navarro, Homely Capital Group, un placer como siempre, que vaya muy bien. Gracias. Capital Intereconomía les ofrece la información del tráfico. 2 minutos para las 8 de la mañana damos paso al Gabinete de Información del Tráfico del Ayuntamiento de Madrid para conocer el estado de las carreteras de la capital. Charo Alcázar, buenos días.
Buenos días, Bárbara. Bueno, pues a las temidas retenciones de primera hora de la mañana se suma ahora un obstáculo adicional. Un accidente en la entrada por la A4 en la zona de Caja Mágica mantiene cortados 2 carriles, el izquierdo y el central. ¿Qué sucede? Pues que está generando retenciones kilométricas en la A4. Eviten la zona en la medida de lo posible. Por otro lado, hablamos ya de una hora punta muy intensa en todas las entradas a la capital, en una salida, la de Avenida de América hacia la A2, en M30, especialmente en todo el arco este de Méndez Álvaro al nudo de Manoteras. Por el oeste también sigue siendo muy densa al paso por la Casa de Campo en sentido A6 y